porque hoy la palabra de Dios nos habla como sí, vamos a escuchar la voz de Dios, no viene a escribir, escuchamos, porque hoy hablaré de parte de Dios. Yo espero que usted lo reciba de parte de Dios, ¿eh? Que desde este momento usted disponga su corazón, diga, hoy Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué tienes hoy para mí? Porque seguramente usted viene lleno de cosas, no sé cómo llega hoy, no sé cuál es tu necesidad, pero el Señor te conoce bien y sé que el Señor te va a dar el bien. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar, vamos a poner este momento de predicación en las manos de Dios. Estamos viendo la vida de José, ¿amén? Ya hemos visto, aquí se ve un poco de letra, pero es un simple resumen, la vida de José. ¿Qué hemos visto de José? Pues que José nació en la vejez de Jacob, en Génesis 37:3. También vimos que José significa Jehová añadirá, porque Raquel deseaba además de José por uno. Esto está en Génesis 30, 22 al 24. Después vimos que se quedó huérfano de padre muy pequeño. Está en Génesis 35, 16 al 19. También vimos que Jacob lo tomó como hijo favorito, le hizo una túnica de diversos colores. Está en Génesis 37, 13. Vimos también que sus hermanos guiaban, hicieron por muerto ante su padre Jacob. Génesis 37, 2 al 4. Vimos que se dio cuenta muy joven que tenía sueños y que podía interpretarlos. Esto está en Génesis 37, 5 al 8. También fue vendido a los ismaelitas como esclavo, ¿verdad? Génesis 37, 28. Fue vendido también a Potifar, a los ismaelitas, que era el oficial de Faraón en Egipto. Esta está en Génesis 37, 36. Fue difamado por la esposa de Potifar, Génesis 39. Finalmente vimos la semana pasada, tanto fue difamado por la esposa de Potifar, como que fue encarcelado por ser acusado falsamente. ¿Recuerdan? Bueno, y si alguno viene por primera vez de nuevo, pues se dio los ojos, aquí entiende, ¿eh? Y bueno, vemos una vida sufrida. Un hombre que varias veces ha sido castigado. Yo le pregunto a usted, ¿conoce a alguien que ha sufrido muchísimo? Sí, ¿verdad? Y aunque a veces pensamos que somos los que más sufrimos, porque nosotros mismos hemos sufrido, pensamos que no, como mi sufrimiento no hay otro igual, pues no podemos medir eso. No hay una escala de sufrimiento en la que usted pueda decir, yo estoy en el 5, yo estoy en el 10, porque sabe, cuando cada uno está sufriendo, puede decir, yo estoy al 1000 de sufrimiento. Porque cada uno sabe cuando sufre cómo le duele, ¿verdad? Y cuando nos toca sufrir, pues padecemos mucho dolor. No estamos lejos de la vida de José, nos parecemos en muchas cosas a José. ¿Y cómo es que José, con tanto sufrimiento, yo resumí todo lo que ya había pasado? ¿Cómo pudo soportar tanto José? ¿Usted me puede decir por qué podía soportarlo? Aleluya, porque Jehová estaba con José. ¿Pero por qué estaba con José? Era un hombre, José, no tomaba en cuenta a Dios, o no tomaba en cuenta. Bueno, esa es la diferencia, ¿verdad? Tanta gente que viene y va, que sufre de muchas maneras, pero que no busca de Dios. Dios está al alcance de todos y Dios no tiene preferidos cuando tú vienes a Él. Cuando tú vienes a Él, temes a Él en el aspecto de respeto, le das un lugar, le das un tiempo en su día, le traes ofrenda en sacrificio vivo de ti, que vienes, te hincas, oras, que en toda la semana lees su palabra y dices, Señor, yo te quiero agradar.
Porque todos tenemos muchas fallas, ¿verdad? Y hay muchos pecados ocultos. Pero cuando tú decides decirle al Señor, toma mi vida y cámbiala y transfórmala y lo pongo en tus manos, el Señor empieza a hacer una obra maravillosa en ti. Y José tenía esta característica. José conocía a Dios verdadero. Amén. Conocía también que siendo un poco del mundo, que sabía quién estaba de su lado. Vimos, ¿verdad? El Génesis 39, del 19 al 23. ¿Qué vimos, hermanos? Vamos a leer estos versículos. Yo lo traje en la versión Nueva Traducción Viviente. Usted lo lee en la que normalmente leemos, que es otra versión. Es un poquito diferente, pero esta versión es mucho más diferente. Dice, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Cómo ven? Maravilloso, yo lo veo, wow. Ahí subrayé, pero el Señor estaba con José. ¿En dónde estaba José? En la cárcel. En la cárcel, imagínense. O sea, no estaba en otro lado, estaba en la cárcel, donde todos sabemos que, pues, más bien, ¿verdad? Que se sufre mucho. Y ahí estaba el Señor con José en la cárcel. Y dice en la otra parte que subrayé que el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Es decir, aún en la cárcel, él tenía bendición de parte del Señor. Amén. Vimos en el anterior capítulo, en el Génesis 39, que él estaba en la casa de Potifar y era el administrador de Potifar, de la casa de Potifar. O sea, era un hombre inteligente, un hombre sabio, etcétera. Pero cuando llegó a la cárcel, sus características lo hicieron sobresalir. Entonces, fue como ascendido aún en la cárcel, ¿amén? Y es que yo le tengo que decir esto porque aún en la cárcel el Señor estaba con José. Amén. Que no se nos olvide que el Señor estaba con José. Ahí José había sido encarcelado injustamente, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuántas veces has sufrido injusticia tú también? Creo que todos, no creo que nadie se quede sin sufrir injusticia, ¿verdad? Porque muchos hemos sufrido maltrato, ¿verdad? Maltrato a lo mejor desde que eras niño, a lo mejor has sufrido abandono, has sufrido bullying, has sufrido golpes, a lo mejor hay cosas aquí abandonadas, golpeadas, o hay niños desamparados, ¿verdad? O acusados. Y hay un sinfín de injusticia, y por qué a los niños les da cáncer, y por qué están en el hospital, y por qué, si la verdad es que yo me sorprendo mucho a veces digo, ay, tú sabes cómo a cada uno nos llamas, pero yo decía, ¿por qué hay alguien que es íntegro delante de ti? Se enferma. Pues no sabemos, pero los propósitos de Dios son muy grandes, ¿amén? Y entonces Jehová estaba con José, y puedo decir, y si tú lo dices conmigo, podemos decir que Jehová está con nosotros. Amén, amén, ¿verdad? Y vamos a leer ahora desde el capítulo 40, del versículo 1 al 4, si me haces favor. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Ahí estaba José, de pronto llegaron dos personas que eran servidores de Faraón y que habían ofendido a Faraón,
no nos dice las causas, de repente estaban en la misma cárcel que José. Y es que el Señor tiene propósitos siempre. En todo momento de nuestra vida hay propósitos. Cuando el Señor te pone con ciertas personas, hay propósitos. Y a José no se le olvidaba algo, porque José tenía muy claro el amor de Dios en su vida. Cuando tú, hermano, estás en los planes de Dios, debes creer también lo que dice su palabra. ¿Amén? Su palabra dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para el bien de quienes lo aman, son llamados en el propósito que Él tiene para ellos. ¿Tú amas a Dios? Dios los ama. Tú lo amas. Amén. Y si tú lo amas, pues todo te va a ayudar a ti. Todo. No importa, a lo mejor si vas a la cárcel. Y esto es lo que el Señor te manda, porque es para tu bien. No lo dudes que así va a pasar. El Señor nos lleva por caminos que nos sorprenden y a veces están llenos de obstáculos. Pero el Señor, dentro de eso, cuando tú lo conoces, hay un propósito primordial en tu vida. Y dice Jeremías 29:11, ¿lo puedes leer fuerte, por favor? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro, una esperanza. Amén. Pero José estaba en la cárcel. O sea, amén, sí, pero imagínense que usted está en la cárcel y dice, yo diría que tú decías que tú tienes planes de bien para mí, no para mal, pero estoy en la cárcel. ¿Se imagina? Y aparte, dice, para darme un futuro y una esperanza. Que es que José estaba ahí, no sabía si iba a tener futuro, iba a poder salir. Y no tenían esperanza. Pero José conocía a Dios Todopoderoso. José sabía que Dios estaba con él. José no sabía hacia dónde le iba a llevar, como toda su vida desde pequeñito vimos. Él no sabía, de repente a los 17 años ya se encontraba ante siendo esclavo, ¿sí o no? Porque ya lo vimos. Entonces, ¿qué pasa en la vida? Tú puedes planear, tú puedes decir, voy a hacer así, pero de repente te cambia la vida. Y eso que pasó a José, de repente le cambió la vida. ¿Amén? No era casualidad que José estuviera ahí en la cárcel en ese momento. Y no es casualidad, hermano, que nosotros estemos en una situación difícil. Como les decía, yo no sé cómo vengas el día de hoy, pero la Escritura nos indica que José estaba a cargo, a pesar de cualquier cosa, José tenía ahí un propósito. No se dice cuál es la falta de estos hombres, del copero y del panadero. No sabemos qué tan grave, ¿verdad? El caso es que estaban en la cárcel, cerca de José, estaban ahí estas tres personas juntas. El copero, ¿quién era? Es la persona de confianza de Faraón. Él tenía que probar el vino y la comida del rey del Faraón antes de que él lo probara, que Faraón lo probara. O sea, era un puesto de mucha confianza, si no es de más confianza, ¿verdad? De esa manera se evitaba que el rey fuera envenenado, por eso se usa copero. Hasta la fecha yo creo que los que son reyes tienen personas a su cargo para que prueben la comida antes que él. Por eso hay una relación de estrecha confianza. Y el panadero también era otra persona de confianza, porque él preparaba pues, los alimentos, así es. Entonces no se nos dice cuál fue el problema, solo se nos dice que ellos ofendieron a Faraón, ¿verdad? Y por lo tanto, pues había un castigo. Y el castigo fue la cárcel. Vamos a leer versículos del 5 al 8, por favor, David. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del Faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decir lo que significan.
La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Cuéntenme lo que soñaron. Pues él estaba José con ellos, los vio su semblante y pues todos están preocupados. Preguntó qué les pasa. Y ellos dijeron, pues tuvimos unos sueños y no sabemos qué son. Y fíjese cómo José, desde aquí vemos quién era José. Él dijo que el asunto era de Dios. Nunca dijo, ay, yo puedo interpretar los sueños, porque él ya sabía que tenía ese don. Pero él jamás dijo, yo puedo, yo soy. No, él le dio el mérito completamente a Dios, ¿verdad? Y ahí estaba José, aún en medio de esta situación, optimista y reconociendo la sabiduría para tratar este asunto de la interpretación de estos sueños. ¿Sí? Podemos muchas veces decir, es que cuántas veces y cuánta gente buscando qué quiere decir lo que soñó, ¿sí o no? Y actualmente mucha gente quiere que le digan que lo que soñó, que significa y hacia dónde, y queremos alinear nuestro futuro y queremos, pero eso no nos agrada de eso. El Señor le dio un don a este hombre con un propósito, con un solo propósito, y a veces yo no sé de usted en mis sueños, en lo personal, a veces mi esposo y yo soñamos cosas, y el Señor nos revela cosas a través de sueños, y nos dice que oremos, ¿verdad? Y nos deja sorprendidos, porque aún en sueños del Señor nos habla de una manera maravillosa. Y cuando el Señor quiera que digamos algo, el Señor va a decirnos, ¿verdad? No nos ha dicho que digamos nada de eso, pero el Señor nos revela. Y cada persona pues tenemos dones, y el Señor tuvo a bien darle a este hombre José ese don. Y sabía, de verdad, que ese don había sido de parte de Dios. Entonces siempre José respetó y honró la intervención de Dios. Amén. Porque José tenía que, yo vuelvo a decir, esa relación estrecha con el Dios Todopoderoso. Amén. Esa relación que se hace a través de la comunión con Dios. Esa relación que se nota en el nombre de Dios. Cuando tú oras, cuando tú lees la palabra, se va notando la relación que tú tienes con Dios en tu día a día. Y todos palpan y todos pueden ver que algo hay en ti porque está Dios contigo. Y la presencia de Dios no se puede ocultar en ti. La presencia de Dios estaba con José, y ahí estaba José. Y seguramente podemos decir, pobre José, pues estaba peor que ellos, ¿no? Porque ellos sabían que tarde o temprano pues les iban a levantar el castigo o que iban a mandarlos al mar, pero José no sabía nada de esa situación y aparte había sido acusado injustamente. Así que José se dio cuenta de la dificultad en que se encontraban ellos y él puso sus preocupaciones y sus necesidades propias, las hizo a un lado, y él empezó a entrar en esta conversación con el botero y el panadero. Vamos a ir al versículo del 9 al 13. Y le pido a mi esposo que nos vea porque él lo lee fuerte, ¿ven? Claro. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a crecer. En poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Amén. El Señor hablaba a través de los sueños, ya podemos verlo, pero le estaba hablando a este copero en su idioma, ¿sí? Con símbolos que el copero podía entender. Porque imagínense que el copero tuviera un sueño con símbolos del panadero. Pues sería confusión, ¿verdad? Porque no entendería ese lenguaje. Pero el copero tuvo un sueño de acuerdo a lo que él podía entender. Entonces, ahí iba a entrar Dios. Pero bueno, en el Antiguo Testamento Dios utilizaba los sueños para dar un mensaje, ¿verdad?
exactamente de acuerdo a su oficio. Pero en el Nuevo Testamento ya no fueron necesarios sueños, hermanos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para Dios se hizo realidad con Cristo Jesús. Y entonces fue revelado su Hijo para nosotros. Y todo cambió, todo ha ido cambiando, la forma en que Dios nos habla va cambiando. El Señor ya nos dejó aquí todo lo que Él nos tenía que decir. Y de una u otra manera nos habla siempre. Si tú lees un versículo hoy y lo vuelves a leer mañana, su mensaje va a ser grandioso y diferente cada día. Porque su palabra se renueva y su palabra es viva y eficaz. ¿Bien? Vamos a ir a los versículos 14 y 15. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor. Cuando las cosas te vayan bien, háblame de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Así que José está interpretando el sueño del copero y le hizo una petición a esta persona, ¿verdad? Y el copero escuchó, ¿verdad? Y en su alegría y en su euforia seguramente me están diciendo que voy a salir, que me van a poner otra vez en el puesto, y estaba muy contento. Y él dijo, el copero, bueno, ni dice, ¿verdad? Que no hice nada para crecer, dice la palabra. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos. Ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. José le estaba dando un argumento, habla por mí, por favor. ¿Y qué hizo el copero? Se le olvidó, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que se le olvidó. Y seguramente el copero a lo mejor le dijo, claro, ¿verdad? Yo podía a lo mejor. Sí, pero no lo cumplió. Vamos a los versículos 16 al 19. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días, el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Bueno, también en el caso del panadero se utilizaron símbolos significativos propios de ese oficio, que podía entender esta persona muy bien. José interpretó este sueño, que el sueño era favorable para el panadero. Le dijo que iba a morir, así, sin más, no se detuvo. Y a veces podríamos pensar que estar con Dios, ser optimistas y alegres, quiere decir que no seamos realistas. Tenemos que ser realistas también. Porque no le podemos decir a todo el mundo cosas agradables. No podemos llegar a todo el mundo y decirle, estás pasando esto, pero fíjate que te va muy bien. Yo sé que te va muy bien, y por decir mentiras, porque eso es una mentira. Nosotros no sabemos cómo le va a ir a la gente. Nosotros no sabemos si, aunque se acerque a Dios, todavía va a estar en proceso de prueba, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que Jehová ha estado con nosotros y que puede estar con ellos también, amén. Que confíen, claro. Entonces, así que José fue realista, le dijo lo que iba a pasar. José, una vez más, nos muestra a un hombre temeroso de Dios porque dijo la verdad. Porque no se quedó callado. A veces no nos podemos quedar callados. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle, estás haciendo mal. ¿Por qué estás haciendo mal? Porque la palabra lo dice, no que lo diga yo, ¿verdad? Aquí están los mandamientos, aquí está toda la guía del manual de vida. Si tú quieres saber si algo estás haciendo mal, lee la Biblia y ahí el Señor te va a decir si estás haciendo mal.
aquí está todo, hermanos. Así que tenemos que ser conscientes y decirle a la gente la verdad, siempre la verdad, porque el Señor ama la verdad. Después vamos a leer del versículo 20 al 23. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón amenazó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Así termina este capítulo. Usted nos va a decir, no, pues dice lo que pasó en la cárcel y nada más, ¿verdad? Ahí estaba el cumplimiento de los sueños de estos hombres. Tal y como José dijo, así pasó. Tal y como José interpretó, así fue. Y José estaba en una situación difícil. Él estaba como esclavo en esa cárcel. Era prisionero y aparte era esclavo. Y Potifar, el ex jefe de José que lo metió a la cárcel, ¿verdad? Pues Potifar no se menciona nuevamente, seguramente Potifar dijo, yo ya lo metí a la cárcel porque hizo mal, ¿verdad? Porque ¿qué hizo? Estar con mi esposa. Pero fíjense, en medio de todo esto, yo creo que todo el mundo sabe quién es Potifar, seguramente sabía la esposa que tenía, ¿verdad? Seguramente la esposa no solo le había mentido en eso, le había mentido en otras cosas, porque cada personalidad se va notando, ¿verdad? Y el esposo sabe cómo es su esposa y la esposa sabe cómo es el esposo. Y seguramente Potifar también sabía cómo era su esposa, ¿verdad? Pero, pues bueno, no podía quedar mal delante de los demás y su esposa abiertamente había contado de que él quería estar con ella. Entonces lo tuvo que meter a la cárcel, ¿verdad? Pues humanamente, José, ahí vemos el lado humano de José, tuvo una esperanza al ver al copero y al panadero y decirles, intercedan por mí. Ajá. Porque esa fue una forma de decir, pues, bien puede hablar y abogar por mí allá afuera, bien puede decir al faraón que me ayude, que yo estoy aquí falsamente encarcelado. ¿Quién? Ya vimos que este hombre no lo hizo. Vamos, sí. Nadie, ¿verdad?, puede abogar por nadie porque el Señor es nuestro abogado. Nosotros también, igual que José, a veces somos traicionados. Y bueno, ahí está José, y a pesar del desaliento, José seguía creyendo que Dios estaba actuando en su vida. Amén. Y su fe estaba produciendo frutos. ¿Por qué? Porque él tenía ahí un cargo, y eso era lo que se hacía destacar de José. José, a pesar de donde estaba, él tenía un cargo, que habían encargado que se hiciera cargo de cierta administración. Yo digo, cuando dice que José prosperaba aún en la cárcel, yo no sé de qué manera, pero a lo mejor me imagino que en la cárcel llegaba a la cárcel bendición de todo tipo, ¿verdad? Cuando José estuvo en esa cárcel tenía los mejores alimentos, sus situación era diferente a otras épocas, no sé de qué manera el Señor prosperaba de esa manera la cárcel, pero lo que dice aquí es verdad, y seguramente a pesar de todo, todos podían notar que era por José que la cárcel era prosperada. Y así somos nosotros de bendición en muchos lados, ¿verdad? Cuando estamos en algunos lados, el Señor va con nosotros, somos de bendición. Y ese lugar prospera. Amén. Y José, bueno, era esa clase de persona, su fe le transformó en una persona que hace rato, cuando vimos los testimonios, para Dios por este joven nuevo que decía, fe ha ido creciendo. Cuando tu fe crece, empiezan a suceder muchas cosas. Muchas cosas.
lo que vemos imposible, estamos para lo posible. Yo no sé si tú lo has visto, yo lo he visto infinidad de veces en mi vida y mi fe ha ido creciendo. Y a lo mejor dicen, es que yo no pasa nada, no pasa nada en mi vida y sigo y sigo. Y yo digo que tengo fe, pero no pasa nada. Pues es que hay cosas que están estorbando ahí tu fe, pero el Señor quiere que tu fe crezca. Amén. Que José tenía esa fe y él era fiel en todas las relaciones de su vida. Había sido fiel a Potifar, en la prisión había sido fiel al carcelero, fue fiel a Dios, atribuyéndole en todo momento el mérito y la gloria. Pronto vamos a ver en los siguientes capítulos que fue fiel también a Faraón y más adelante a sus propios hermanos, esos que lo vendieron, también fue fiel a sus hermanos. José era un hombre íntegro, que hizo esa fe, le hizo fiel, porque él sabía que Dios estaba con él, que Dios no se equivoca. Amén. Amén. Y yo creo que si eres realmente un creyente y que si tú empiezas a creer en Dios, a pedirle que tu fe crezca, vas a ser como José, vas a ser una bendición en todas tus relaciones. Porque José se transformó a pesar del sufrimiento y a pesar de la heridas que él traía. A pesar de lo que él estaba viviendo, José se mantenía. Y esta historia, aparentemente, podemos decir, ya leímos, José estaba ahí, ¿verdad? Pero tiene un mensaje hoy para mí. Porque no sé cuáles son en este momento tus circunstancias. No sé qué estés viviendo. Puedes estar diciendo, estoy entre la espada y la pared, veo las cosas muy negras, veo las cosas muy grises, muy difíciles. A lo mejor no ves salida y te preguntas si Dios se ocupa de ti. Y esta historia el Señor nos la está presentando contigo. Él quiere que sepas que Dios sí se preocupa por ti. Amén. Amén. Y es que cuando tú sabes que Dios se preocupa por ti, hermano, es increíble cómo se manifiesta en el momento en que dices, ya no puedo más. El Señor abre el camino en el desierto. Amén. El Señor abre un camino hermoso y te muestra por qué tuviste que pasar eso y por qué te dejó llegar hasta ese límite. Porque sí nos deja pasar hasta estos límites, pero es cuando entendemos que Jehová, que Dios está con nosotros. Porque si no, no lo entenderíamos, porque nuestra cabecita y nuestro corazón están llenos de necedad, hermanos. Somos necios. Y hasta que no vemos el extremo, hasta, nos dicen hasta tocar el fondo. ¿Sabes? Hay gente que hasta tocar el fondo no entiende. Es increíble, nos va dando señales y no cambiamos y seguimos. Entonces Dios nos ama tanto y se preocupa por nosotros que nos lleva al extremo. Y pues bueno, el Señor tenía que hablar. Si por el contrario, hermanos, no hemos confiado en Dios en nuestra vida, tenemos ahora este momento, tenemos este momento en que tú puedes decirle, Dios, quiero estar cerca, quiero estar seguro de que tú me amas. Leíamos el texto de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todo nos ayuda bien. Si tú te atreves a darle también ese amor a Dios, a dar tu vida a Dios y decirle, no puedo más. Te entrego mi vida y te voy a amar, te voy a respetar, y hago ese pacto conmigo, el Señor viene y toma ese pacto en serio, tómate las cosas de Dios en serio, porque a veces no las tomamos en serio. Decimos, sí, ya oí, eso fue un serio, pero el Señor quiere estar contigo también. Quiere darte la victoria también. La única cosa que tienes que hacer es creerle que eres un mensaje de salvación, gloria a Dios. No debes hacer otra cosa más que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Amén. Amén. Es que
no nos pide más, ni siquiera nos dice, quiero que hagas esto, quiero que dejes esto, porque el Señor te lo va a ir haciendo sentir poco a poco. Tus pecados, porque todos tenemos pecados, y hay muchos que pecamos ocultamente, ¿verdad? Que a lo mejor allá atrás eres un mentiroso al 100%, no sé, pero todos tenemos diferentes personalidades. El Señor quiere tratar con tu personalidad hoy. Quiere que eso se transforme en que tú le seas fiel, que tú le agrades también. Amén. Y a veces estamos en un lugar también donde no nos gusta estar como José y somos el visionario. Tenemos cualidades, podemos lograr mejoras en donde estamos, hermanos, porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. ¿Cómo está la situación actual? ¿Cómo está la sociedad? Dígame usted cómo está. Mal, ¿verdad? La gente se ha vuelto más cruel que nunca. ¿Sí o no? La maldad ha crecido. Estaba yo leyendo un libro de una mujer judía y tuvo una niñez muy dolorosa, ¿verdad? Muchos judíos que vivieron en el holocausto. Entonces esta mujer llegó cuando era niña a una comunidad. Ahí mismo decían es judía, esta niña es judía. Entonces ella recordaba a una anciana, ella estaba recordando cuando en una Navidad otros niños decían, niña judía, así le decían, y le gritaban de cosas, la ofendían. ¿Saben qué le dieron de regalo mientras todos recibían buenos regalos? ¿Saben qué le dieron a ella? Una bolsa llena de basura. Imagínense a un niño, a una niña, que le están dando, a todos le están dando otra cosa y a ella una bolsa de basura. Qué herida tan grande, ¿verdad? Que hasta ancianita ella no pudo recordar. Cuando estas cosas nos están pasando, porque nos han pasado, somos ofendidos como José, también va una prueba implícita, en paralelo, con las pruebas, las situaciones. Cuando somos ofendidos, ¿cuál es nuestra reacción? Usted conteste, ¿cómo es tu reacción cuando eres ofendido? Pues igual, yo creo, ¿no? ¿Cómo es humano usted? Pues con dolor, pero también nos queremos desquitar, ¿sí o no? O sea, si te están ofendiendo, humanamente, queremos vengarnos. Queremos hacer lo mismo, porque así somos humanos, ¿verdad? ¿Qué decimos? Me las va a pagar. Cuando fuera, me las va a pagar, ¿sí o no? O no lo han dicho, porque Dios te corrige algunas veces. Y ahora sí quiero decir algo, Señor me cierra la boca. ¿Y sabe qué he aprendido? Que cuando me callo, el Señor me muestra su bendición. Entonces debemos aprender a callarnos, ¿amén? Entonces el Señor es tan lindo que nos dice calma, pero el Señor nos hace libres, no esclavos, hermanos, y no podemos seguir esclavos de lo que nos hacen los demás o de lo que vemos en los demás. No sigas siendo esclavo de la envidia, de los celos, de las malas palabras, porque igual que José, somos esclavos de muchas cosas. Que el Señor quiera hacerte libre, amén. Porque el Señor siempre nos quiere hacer libre. Bueno, estaba yo también leyendo un libro sobre la historia de José y yo leía sobre un prisionero ruso, un prisionero que estuvo en la cárcel, obviamente en la cárcel conoció a Dios. Y este señor dijo que era un asesino, era de lo peor, soviético, frío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí en la cárcel fue tocado por el poder de Dios. Así que en la cárcel también se predica la palabra de Dios. Amén. Acabamos de enviar algunas Biblias. Nos dio mucho gusto enviarles a la casa. El Señor sabe quién está en la casa. Y el Señor sabe cómo le va a hablar a esa persona en la casa. Porque
el Señor no se olvida de los que le buscan, amén. Y tenemos aquí un grupo que está orando también por las personas que están en la cárcel. Dado sus oraciones de la gente que está en la cárcel, por favor anótenlo. Aunque usted no conozca a nadie en la cárcel, anoten que tienen que orar por toda la gente que está en la cárcel. Amén. Y dice este señor en una frase, dice: bendita seas prisión por haber estado en mi vida. Imagínense poder decir eso: bendita seas prisión por haber estado en mi vida. Podemos decir, en otras palabras, como el salmista, vamos a Salmo 119, 71. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a los secretos. Gloria a Dios. Es que, sabes, hermano, a veces no entendemos hasta que el Señor nos lleva a ese extremo. Entonces, eso que vemos mal nos hace bien. No sé a qué extremo el Señor nos tenga que llevar a algunos, pero el Señor pues nos lleva a estos extremos para que podamos comprender que este sufrimiento nos está haciendo bien y podamos entender lo que dice la palabra de sus mandamientos. Amén. Vamos a regresarnos. La actitud de amargura. José tenía actitud de amargura. No, ¿verdad? No. José aún en la cárcel estaba sirviendo, estaba haciendo todo lo mejor de él, estaba dando excelencia, por eso te denotaba, por eso te destacaba, porque José no tomó la misma actitud de derrota que los demás. José dijo: con todo lo que yo tengo, me tengo que levantar. Dice Hebreos 12:15. ¿Lo puedes leer, por favor? Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Ha pensado en esta en su vida? Es que, sabe, hermano, nuestra actitud hace que detengamos las bendiciones de Dios. Aunque usted me diga: no, yo ya no le tengo envidia a nadie. Aunque usted me diga: no, yo no hablo de nadie. Aunque yo sé, ¿verdad? Si atrás, en tu casa, en tu familia, con los que les tienes confianza, te estás diciendo a alguien: como a ese que se porta tan mal, te va a también. Ya tu actitud está envenenada. ¿Y sabes qué? Ya brotó la amargura. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Que si tienes amargura, no hay gracia de Dios en ti. Que ores, que ayunes. Si hay amargura en tu corazón y no has perdonado y aceptado que esa es la voluntad de Dios, el bendecir a otros también es la voluntad de Dios. No, Dios nada más te va a bendecir a ti, Dios también va a bendecir a los demás, como Él quiera. Entonces, que no haya envidia en nuestro corazón, hermanos. Porque, ¿sabes? Cuando tú te llenas de envidia, de egoísmo, de rencor, de rabia, de enojo y de todas esas cosas que hay en nuestros corazones, tú estás deteniendo la bendición. Y lamentablemente no vas todo. Que yo puedo decir: qué padre que fuera solo y que aquí solo fuera el castigo, ¿verdad? Pero sabes, llevas a tus hijitos, llevas a tu esposa, llevas a tu esposo, y todos están quedando sin bendición por falta de cordura. Porque no te detienes y piensas en que todos esos sentimientos que han brotado en ti, que toda esa actitud tan fea, está deteniendo la bendición gloriosa y asombrosa de Dios. ¿Sí o no? Yo recordaba que alguna vez en nuestra casa estábamos platicando y nuestros propios hijos nos dijeron: no hablen así de esa persona. Hace muchos años recibimos una canción, ¿verdad? Es que tú estás envenenando a tu casa. Entonces,
Es tiempo de que tú dejes esa actitud, la hagas a un lado, esa raíz de amargura que tienes. José no estaba amargado en la prisión. Tú te estás haciendo esclavo de esas cosas. Entonces, hoy espiritualmente, ¿cómo te encuentras delante de Dios? El Señor quiere bendecir tu casa, bendecir tu trabajo, bendecir a tu familia, prosperarlos, destacar como José. ¿Quieres que Dios te dé esa bendición? ¿Quieres decirle a Dios que Dios te hace? Y haga en tu vida, deja que Dios lo haga. Pero tú tienes que decidir y decir, esa actitud para mi vida. Se acabó. No más. No voy a detener más las bendiciones de Dios. Amén. Porque ahí está la actitud cristiana en la prueba. Dice primera de Pedro 2:20. ¿Tú qué? ¿20? ¿Es fuerte? Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. O sea, nuestra actitud debe ser como la de José. Él estaba en la cárcel, pero no porque le habían hecho mal desde sus hermanos. Todo lo que le hicieron, ¿recuerdan? Lo engañaron, le decían de cosas, lo vendieron. Exacto. Todo eso, él nos lo estaba recordando, dice, y José se acordaba de todo lo que habían hecho. Me he educado de hacer eso. O sea, la actitud de José era de sufrimiento, sí, estaba sufriendo, pero ¿sabe? Me dice, ¿qué mérito hay, verdad? De ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. José no había actuado mal. O sea, si alguien hace mal y lo golpean, pues que se compensa, ¿verdad? Recibió el justo castigo. Pero en el caso de José, no. Y hay muchas cosas injustas que podemos decir. En el caso de José, no. Y el Señor dice aquí, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Si queremos que Dios se agrade de nosotros, tenemos que cambiar esa actitud. Y en lugar de que tengamos una actitud de revancha, una actitud de enojo, decir que Dios te bendiga, Señor, te entrego esto. Amén. Y saben, los pensamientos del Señor no son como los nuestros, no piensa Dios como nosotros. Él tiene planes mucho más altos y de bien para nosotros. Amén. Así que el Señor nos lleva por buenos caminos. Amén. Y podríamos decir como que hay un contraste, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos no es lo que Dios piensa, pero porque sus pensamientos son más profundos, insondables, misteriosos, ¿sabe qué? Sorprendentes. Dios permite ciertas cosas, ¿verdad? Leía una historia de una mujer también y ella decía, yo me quería vengar de mi papá así, 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 y hasta yo decía, ay, cualquier parecido con la realidad, porque yo también lo quise hacer, quise vengarme de mi padre, pero el Señor tenía pensamientos de bien para mí, que yo no imaginaba estar aquí delante de ustedes. Y el Señor tenía un plan para mí, así que hizo de mi corazón un nuevo corazón. Y me quitó toda amargura. Y a partir de esa amargura pude ver bendición tras bendición tras bendición. Y se lo puedo comprobar. Ahora yo puedo decir del nombre de mi Padre, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere. Y el Señor ha quitado todo tipo de amargura de mi vida contra Él.
el Señor sabe que estoy diciendo la verdad. El Señor nos trata de esa manera. Sus pensamientos yo no los imaginaba, pero el Señor los conoce y son mejores esos pensamientos de Dios que los suyos. ¿Saben? Así que podemos decir, llegar a una conclusión, me voy a saltar algunas cosas, que nosotros también experimentamos tratos inmerecidos por parte de la familia, ¿sí o no? Sí, nuestra propia familia a veces nos trata mal, nuestro propio padre nos abandona, abusos, hay abusos hasta sexuales dentro de la familia, hay maltrato, hay abandono, nuestras limitaciones se ven cambiadas por las circunstancias que nos tocan, como a José, lo metieron a la cárcel ya limitado de todo. A veces nos toca estar en lugares donde no queremos, nos invita a todo, ¿verdad? Acusaciones falsas, ¿quién no te dice una acusación falsa? A veces nos han acusado falsamente, o hemos pasado enfermedad, ¿verdad? Y saben que todo esto lo experimentamos y a veces nuestros ojitos están en las personas, que lo que nos está sucediendo en las circunstancias, lo que está alrededor. Y ahí el único resultado que vamos a tener es destrucción. Si nuestros ojos están en lo que me hizo, en lo que veo, lo que tu vista está viendo, créeme que vas a tener destrucción. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la cura? ¿Lo podemos ver todos? Amén. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Esa es la cura, hermanos. Esa es la cura, poner nuestros ojos en Jesús y dejar que Él actúe realmente en nuestras vidas, porque tenemos un Dios real, un Dios que todo lo puede. Cantábamos ese coro luego de Marcos, los pies secos, Dios imparable, ¿verdad? El Dios no para de bendecir, Dios quiere lo mejor, quiere darte un corazón verdaderamente sano. Un corazón libre de todo lo que te está oprimiendo, de sufrimiento, de heridas, de que estés recordando el pasado que te detiene de recibir lo que Dios quiere para ti. Y también si el Señor te tiene en un lugar físico o el que tú tienes que tratar, tú ahí tienes que ser bendecido. Que bendecir a esas personas, sean como sean. Amén. Yo te invito, si alguien quiere hoy decirle al Señor, aquí está mi paquete, Señor. Tengo esto y esto y esto y no he podido dejarme. Quiero una actitud verdaderamente de fe, Señor. Quiero que mi fe crezca, yo te invito a que pases. Y como dice tu palabra, todos los valientes entrarán al reino de Dios. El que se atreve a decirle a Dios, soy de lo peor, aquí está mi carga, el Señor hará y hará grandes cosas, imparable Dios. Así que lealtad está aquí, en donde tú puedes pedirle a Dios esa bendición. Amén. Que el Señor nos cambie la actitud que estemos. El Señor toque nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga.